Voy a iniciar una nueva aventura ferroviaria con mi guía Brazzo de 1913 por la inmensa Australia. Viajaré en trenes casi infinitos por pendientes sobrecogedoras. Atravesaré montañas y desiertos. Nadaré sobre arrecifes de coral y caminaré por playas doradas. Durante mi aventura por este espectacular continente, descubriré el oro, la plata, el carbón y la lana que construyeron esta nación. Conoceré a sus pueblos indígenas y a sus héroes nacionales. Y descubriré los orígenes de los millones de inmigrantes que hoy en día se proclaman australianos. Grandes viajes ferroviarios por Australia, de Sydney a Broken Hill. El territorio de Australia, afirma mi guía, equivale a 4/5 del de Canadá, a más de 1/4 del total del Imperio Británico, a casi 3/4 del de Europa y a 25 veces el Reino Unido. Los europeos descubrieron este inmenso territorio hace no demasiado tiempo y, subestimando su valor, lo utilizaron para deshacerse de sus convictos. Pero el desarrollo de Australia en tan solo 250 años ha sido extraordinario. Su extensión no es muy inferior a la de China, que tiene 1.400 millones de habitantes frente a los 24 millones de Australia, lo que me hace pensar que su crecimiento no ha hecho más que empezar. Mi aventura comenzará en Sydney, donde tras descubrir las historias ocultas de sus populares iconos, viajaré hacia las fascinantes montañas azules. Y tras completar un itinerario ferroviario de casi 1.200 kilómetros, visitaré la ciudad minera de Broken Hill. Durante mi travesía, descenderé pendientes escalofriantes. Esto parece una montaña rusa. Echaré una mano a una patrulla de salvamento marítimo. ¡Vamos! Y viajaré en el lujoso tren transcontinental Indian Pacific. Estoy haciendo realidad mi fantasía de vivir en otra época. Mi guía dice que Sydney, la capital de Nueva Gales del Sur, es la ciudad más grande de Australia y el principal centro comercial del Pacífico Sur. Su valor de tasación es mayor que el de ninguna otra ciudad del Imperio Británico, con la excepción de Londres. Cuando se publicó mi guía, ya hacía mucho que había cesado la deportación de convictos a Australia. Pero lo cierto es que Sydney llegó a ser una ciudad tan grande y refinada gracias al trabajo de los antiguos presos. Su historia se remonta a 1788, cuando el almirante Arthur Phillip fundó la primera colonia británica en Australia tras instalar a los convictos traídos por la primera flota en la cala de Sydney. La ciudad se desarrolló con rapidez alrededor de la colonia penal hasta convertirse en una urbe respetable, famosa por su refinada arquitectura. Estoy en la estación central y aunque los andenes no me han impresionado, este vestíbulo sí lo ha hecho. Me encanta su techo de hierro, sus muros de piedra, el enladrillado y las vidrieras, y también sus preciosos relojes. Muchas calles y edificios del centro de Sydney llevan el nombre de monarcas y administradores coloniales de su primera época.
Mi guía afirma que lo mejor de Sídney son 4 o 5 calles paralelas a George Street, una calle dedicada a Jorge III que reinaba cuando James Cook y más tarde los primeros convictos llegaron aquí. Posee espléndidos edificios construidos en su mayoría en arenisca de color marrón claro, como el de la reina Victoria, que luce el sello arquitectónico de su reinado. La deportación de convictos a Australia cesó casi medio siglo antes de la publicación de mi guía, por lo que los inmigrantes que llegaban a Sídney eran personas libres. En el llamado Muelle Circular, me asomo por fin a su magnífica bahía. Mi guía afirma que este puerto natural mide más de 22 kilómetros y que su profundidad permite la entrada de cualquier buque. Y yo añado que es una maravilla que acoge a extraordinarios iconos. Para mí, esta es una de las combinaciones de belleza natural y humana más extraordinarias del planeta. El diseño del puente, oscuro e inamovible, se inspiró en otro de Nueva York, pero la Casa de la Ópera no se parecía a nada que se hubiera visto antes. Casi parece como si fuera a levar anclas o a echar a volar en cualquier momento. Y el puente cuenta con otro aliciente, como indican esas figuras que ascienden por el arco para disfrutar de su impresionante panorámica. Dicen que para admirar la mejor vista de Sídney hay que subir a lo que aquí llaman la percha. Estoy deseando comprobarlo. Así que me he puesto en manos de una experta. Esto evitará que me caiga del puente. Tengo una fe ciega en la ingeniería australiana y en ti, Tash. Gracias. Engánchalo en la anilla de la izquierda. ¿Aquí? Perfecto. Natasha Doherty me guiará hasta la cúspide. ¿Desde cuándo haces esto? Desde hace año y medio. Y me encanta. Por eso vengo aquí todos los días. El paisaje de Sídney es muy denso, con todas esas bahías y puertos. El agua lo domina todo. Sí, es un puerto con mucha actividad. Ya. Cuando el puente no existía, para cruzar la bahía había que hacer un largo viaje en tren o en ferry. La idea de construir un puente que uniera ambas orillas empezó a discutirse en 1815, pero tardó más de un siglo en hacerse realidad. El proyecto se aprobó en 1912 y su construcción dio comienzo en 1924. Y 8 años después, gracias al esfuerzo de 1.400 trabajadores, Sídney se convirtió en una ciudad moderna e interconectada. Estamos llegando a la cima y ya podemos ver la bandera aborigen y la de la Mancomunidad de Australia, una increíble perspectiva de la estructura del puente y una sensacional vista de la ciudad. Bienvenido a la cúspide. ¿Cuántos escalones hemos subido? 1390. Los he sentido todos. Ya. Y estamos a 134 metros sobre el nivel del mar. una altura muy considerable. El puente de la bahía de Sídney pesa casi 53.000 toneladas y es uno de los puentes de acero en arco más grandes del mundo. La vista desde arriba es impresionante, así que he pedido a Natasha que me haga una foto para enseñar a mi familia. Muy guapo, Michael. ¿Listo? 3, 2, 1. Perfecta, me encanta. La moderna ciudad que se alza ante mis ojos sin duda es muy diferente de la extensión salvaje que contemplaron los primeros colonos hace casi 250 años cuando arribaron por mar a esta misma bahía. Mi guía me cuenta que el continente empezó a ser conocido en 1770, cuando el capitán Cook exploró estas costas y les dio el nombre de Nueva Gales del Sur.
Para mí, el trayecto aéreo de 24 horas desde Europa a Australia es toda una aventura. Pero Cook llevaba en el mar casi 2 años cuando desembarcó aquí. No fue el primer europeo que exploró este continente, pero cuando reivindicó este territorio para la corona británica y lo bautizó como Nueva Gales del Sur, comenzó la epopeya del hombre blanco en Australia. Me fascina la historia de los primeros exploradores, así que he venido a Puerto Darling para visitar una réplica del barco del capitán Cook, el Endeavour, acompañado por Nigel Erskine, del Museo Marítimo Nacional de Australia. ¿Cuándo desembarcó Cook y cuánto tiempo se quedó? Pisó tierra en la bahía de Botany y permaneció aquí 8 días. ¿Y después abandonó a Australia? No, pasó varios meses más bordeando estas costas, lo que le permitió informar sobre el aspecto que tenía la costa este de Australia. Cook zarpó de Inglaterra con órdenes del almirantazgo británico de buscar un continente o un territorio muy extenso y reivindicarlo en nombre de Gran Bretaña. Y tras conseguir ambos objetivos, elaboró los primeros mapas oficiales de Australia que mantendrían su vigencia durante casi un siglo. ¿Estos mapas son originales? Son copias de los originales trazados en 1770. Este es el de la bahía de Stingray, rebautizada como Bahía de Botany por la abundancia de especies botánicas. En esta carta podemos ver el arrecife Endeavour, donde encalló el barco, que con grandes esfuerzos consiguieron reflotar. Y aquí podemos ver el río Endeavour y el campamento de tiendas donde los tripulantes pasaron unas 6 semanas mientras reparaban la nave. Fue aquí donde cazaron un canguro e hicieron el primer dibujo de este animal. Y también fue aquí donde Cook entró en contacto con los indígenas en el río Endeavour. Y todo indica que entabló una relación muy positiva. ¿El primer encuentro fue amistoso? Sí, lo fue. Pero la buena relación inicial con los pueblos indígenas no duró mucho tiempo. El primer ministro William Pitt el Joven deseaba expandir el comercio británico por Asia y el Pacífico. Y tras considerar que Australia era una tierra llena de oportunidades, envió a los primeros convictos. El primer asentamiento en Nueva Gales del Sur se estableció en enero de 1788 y era una colonia penal. No parece lógico hacer tan largo viaje solo para atraer a unos presos, pero lo cierto es que muchas de las personas que contribuyeron a dominar este territorio hostil estaban cumpliendo condena. Scott Cumming, de los Museos Vivos de Sydney, va a relatarme la llegada de la primera flota de colonos. Hola, Scott. Hola, Michael, bienvenido. Es un placer. ¿Qué indica esta panorámica? Este lienzo de 1820 muestra cómo era Sydney en el primer periodo colonial, mientras llegaban los convictos. Era una ciudad populosa, teniendo en cuenta que los primeros presos llegaron solo 32 años antes. ¿Por qué Gran Bretaña enviaba convictos? Porque las cárceles estaban saturadas, muchos eran alojados en barcos en el Támesis en pésimas condiciones, y la Guerra de Independencia estadounidense impedía su envío a las colonias de América. Así que en 1788 los enviaron aquí, a un lugar cubierto de vegetación en el que la supervivencia parecía imposible. Aunque supongo que es una visión idealizada del Sydney de 1820, ¿qué es lo que vemos aquí? Una recreación de la vida de entonces. Junto a edificios muy pulcros vemos a gente trabajando y también a grupos de aborígenes. Transmite una sensación de orden sin duda idealizada. La llegada de los colonos provocó violentos conflictos entre dos culturas muy diferentes. Los indígenas compartían la tierra y los recursos, mientras que los europeos creían en la propiedad privada y empezaron a construir pueblos y ciudades. ¿Utilizaron a los convictos como mano de obra esclava?
Yo no diría tanto. Es cierto que trabajaban sin cobrar un sueldo despejando el terreno y construyendo la ciudad, pero no eran esclavos. Y tras cumplir una condena que podía ser de 7 o de 14 años, se convertían en hombres libres. ¿Había también mujeres? Sí, pero no había muchas, y solían ser asignadas al servicio doméstico en residencias privadas. ¿Cómo pudieron diseñar edificios tan hermosos en aquellos tiempos en Nueva Gales del Sur? El responsable fue un preso llamado Francis Greenway, que era un arquitecto formado en Bristol. Diseñó muchos edificios, incluido el cuartel de Hyde Park, una de sus grandes obras. Es impresionante. El denominado cuartel de Hyde Park fue construido por convictos por orden del gobernador de Sídney para alojar a presos masculinos. Y en sus dependencias se custodia su objeto más preciado: una camisa original de presidiario. Es increíble. ¿Cuántos años tiene? Es de entre 1835 y 1848. Fue descubierta en los años 80 y perteneció a un interno que vivía aquí. ¿Y qué nos dice sobre sus condiciones de vida? Nos dice que los convictos debían remendar el uniforme que les proporcionaba el gobierno. Recibían 2 camisas al año y eran los responsables de cuidar toda su ropa para que durase más. Así que los convictos iban aseados. Yo no diría tanto. Se aseaban una vez a la semana, los sábados. Era obligatorio. Y también se afeitaban y lavaban su uniforme. Pero no podían tenderlo para que se secara. Se lo ponían mojado para evitar que otro interno se lo robara. ¿No había honor entre ladrones? Me temo que no, Michael. Los presos dormían en hamacas con menos de 1 metro de separación. ¿Te apetece probar una de las cómodas hamacas del cuartel de Hyde Park? ¿Cuántas había en cada dormitorio? 70 en este y 30 en los más pequeños. 200 en cada uno de los 3 pisos. 600 hombres en total. Esta hamaca es bastante cómoda, pero no me gustaría dormir pegado a cientos de personas. Desde luego. Y aspirar el hedor y escuchar el ruido, los ronquidos y los quejidos. Sería horrible. Había cubos para que hicieran sus necesidades, así que el olor sería terrible. Tras cumplir su pena, si había mostrado buena conducta, cada interno recibía un certificado que le permitía reiniciar su vida con absoluta libertad. Eran personas que en Gran Bretaña habrían afrontado un destino incierto, pero aquí, una vez pagada su deuda, incluso podían abrir un negocio. Así que animaron a sus familias a reunirse con ellos y convirtieron a Australia en una tierra de oportunidades, en un territorio de hombres libres. Seguro que muchos pensaron al dormir aquí: mejor balancearse en una hamaca en Australia que en la horca en Inglaterra. Cuando se publicó mi guía, en 1913, Sídney tenía 700.000 habitantes. La ciudad seguía extendiéndose y ya habían aparecido áreas residenciales. Sídney se convirtió en una ciudad sofisticada a una velocidad sorprendente. Esta preciosa calle, por ejemplo, huyó de la arquitectura colonial barata. Y en ella solo ves estilo y detalles de calidad, como estas barandillas forjadas. Son casas victorianas que se están restaurando y hacen de Sídney una ciudad aún más elegante. Su gastronomía es famosa por su increíble creatividad, por su cocina de fusión que estoy deseando probar. Sus cocineros combinan sabores y tradiciones en un mismo plato. La multiculturalidad de Sídney y su apertura hacia los gustos culinarios de la cercana Asia han estimulado la fusión de múltiples estilos. Voy a probar el cerdo con morcilla y calamar. Está muy bueno.
Es delicioso. Oriente y Occidente se funden en este cuenco. Comienzo un nuevo día dirigiéndome al este de la ciudad. Voy a visitar una de las más de 100 playas que rodean Sídney. La playa de Bondi es tan popular que tiene su propio enlace ferroviario. Esta hermosa playa con forma de media luna y 1 kilómetro de longitud es una de las más famosas del mundo. Sus grandes y constantes olas son un imán para los surfistas. Bondi es la playa de los cuerpos hermosos. Y a ella viene la gente a disfrutar del mar, de las olas y de su propia imagen. Pero sabiendo que el poder de las mareas y las olas supera a cualquier ego, hay personas que se ofrecen voluntarias para velar por su seguridad. Voy a hablar con Cyril Baldock, uno de los miembros más veteranos del Club de Salvamento de Bañistas y Surfistas de Bondi. Esta es nuestra famosa playa. Sí, es un lugar maravilloso. He oído que tu club se fundó en 1907. ¿Desde cuándo se consideró el baño aquí una actividad respetable? El ayuntamiento de Waverley no permitió el baño durante las horas de luz hasta 1905. Es increíble. ¿Y se separaba a hombres y mujeres? No era necesario, porque todo el mundo iba bien enfundado en los castos trajes de baño en aquellos tiempos. ¿Cuánto tiempo tardó en desarrollarse aquí la cultura del surf? No mucho. En 1906, conscientes del peligro que amenazaba a los bañistas, algunos jóvenes de la zona se reunieron y fundaron este club un año después. Y aquello fomentó el surf, porque al ser seguro bañarse aquí, vino gente de todas partes. El Club de Salvamento de Bañistas y Surfistas de Bondi fue el primero de Australia. Y saltó a la fama 31 años después de su fundación, durante una horrible tragedia. En febrero de 1938, en lo que llamamos el Domingo Negro, la corriente arrastró a más de 200 personas. ¿Aquel día murieron 200 personas? No, se ahogaron 5 y salvamos a 195. Vaya, ¿cuántos voluntarios forman el club? Unos 350. ¿Sois un ejército? Sí. Supongo que ahora mismo habrá alguno de guardia. Claro, bajo ese toldo tenemos la base. Los salvavidas están de guardia desde octubre hasta abril, lo que incluye el verano austral. Y como me gustaría ayudarles, Cyril me ha dicho que hable con Dory Miller y su equipo. Hola, Dory. Soy Michael. ¿Cómo estás? Es un placer. ¿Qué aspecto debe tener el mar para que os sintáis preocupados? En esta playa a veces hay olas muy grandes, con una altura enorme, y también resaca. Eso es lo más peligroso. En esos días de grandes olas, ¿hay gente que se baña? A veces sí, pero los días tranquilos también pueden ser peligrosos, porque la gente tiene una falsa sensación de seguridad. Debéis estar alerta siempre. Siempre. ¿Y qué es este artefacto que tenéis aquí? Es un rollo de cuerda que formaba parte de un sistema de rescate que inventó un miembro del club en 1907 y fue utilizado hasta los años 80. El socorrista se ponía este cinturón, rescataba al bañista en apuros y ambos eran remolcados hasta la orilla. Era una gran idea, pero haría falta un equipo. Sí, era eficaz, pero agotador.
Me iba a ofrecer voluntario. Por el momento prefiero quedarme en tierra firme ayudando en este ejercicio de rescate. Vamos. ¿Qué hago? Ponte en la fila, sujeta el cabo y corre. Hacia la orilla. El sistema tiene un alcance de 400 metros. Va muy rápido. Bien, ha llegado hasta ella. Vale, ahora tenemos que tirar de la cuerda. Eso es. ¡Tirad! ¡Tirad! Esto va bien. Suelta el cabo Vale, y a por ella. muy bien. Le sujeto la cabeza con la frente en alto. Eso es. A la playa. Nos adentramos en la playa con mucho cuidado. Y damos todos media vuelta. Eso es. Ya está. ¿Puedes sentarte? ¿Cómo te encuentras? Fatal. ¿Pero estás a salvo? Está bien. La tecnología de salvamento del siglo XXI es mucho más avanzada, como va a mostrarme Belinda Harman. Hola, Michael. ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestra playa. Bonita lancha. Nuestro equipo ha mejorado mucho. Estas lanchas nos permiten superar las primeras olas en 15 o 20 segundos y cruzar la bahía y rescatar a un bañista en apuros en menos de un minuto. ¿Podría verlo? Claro. A tus órdenes. Pues vamos allá. ¿Qué hago? Sujeta sus piernas. Vale, ya está. El club realiza unos 300 rescates al año. Gracias a sus valerosos miembros, los 35.000 bañistas que visitan a diario la playa de Bondi pueden nadar y hacer surf con seguridad. Hola, ¿puedo haceros una pregunta? Claro. Yo no vivo en una ciudad con playa, pero vosotros sí. ¿Os parece algo esencial? Sí, desde luego. Es algo maravilloso. Poder venir todos los días a la playa te cura el alma. Mi estancia en Sydney está a punto de terminar, pero no pienso marcharme sin visitar su mayor icono, el edificio que más ha contribuido a situar a esta hermosa metrópolis en la mente de todos, la Casa de la Ópera. Una creación de líneas sorprendentes. Su arquitecto deseaba que esta escalinata transformara nuestra vida cotidiana en algo excepcional. Y no hay duda de que este edificio elevó a Australia a un plano superior. El guía Bruce Barnett va a desvelarme sus secretos. Bruce, Michael, es un placer. bienvenido. Menuda vista. Supongo que muchos arquitectos deseaban tener la oportunidad de trabajar en un lugar como este. Arquitectos de todo el mundo se presentaron al concurso, que terminó ganando el danés John Hudson, de 38 años, que ni siquiera conocía Sydney, lo que le brindó la oportunidad de plasmar sus ideas en una ubicación extraordinaria. El jurado consideró que el edificio proyectado por Hudson podría convertirse en uno de los más importantes del mundo, y que sus tejados, semejantes a las velas de las embarcaciones que surcaban la bahía, se integraban plenamente en su entorno. Me encanta la vista, pero estoy deseando verlo por dentro. Claro, vamos allá. Gracias. La Casa de la Ópera tiene 2 grandes auditorios y otros más pequeños para funciones menos multitudinarias. Esto es increíble. Estuve aquí hace tiempo, pero no llegué a visitar este auditorio. Es el mayor de los auditorios, y en él se celebran conciertos clásicos y de pop y rock.
La construcción de este imponente edificio no estuvo libre de contratiempos. El diseño de Hudson era muy complejo y las complicaciones que implicaban sus hermosos tejados provocaron costosos retrasos, por lo que el gobierno australiano lo criticó con dureza. En 1966 le obligaron a dimitir. Hubo cambios de gobierno, polémicas y costosos retrasos mientras rediseñaban el interior. Pero ¿no dirías que hay ciertos edificios singulares, como las pirámides, que cuando están terminados dejas de pensar en lo que han costado y en lo que tardaron en construirse? Porque son magníficos. Estoy seguro de que durante su inauguración todos sus detractores dijeron: siempre supe que iba a ser maravilloso. Fue descrito como el edificio del siglo XX, como un icono mundial y como el diseño más reconocible del mundo. En Sídney estamos muy orgullosos de la Casa de la Ópera, porque cambió la imagen de nuestra nación, que además de ser famosa por el rugby, la cerveza y el surf, empezó a serlo por su cultura. John Hudson no asistió a la inauguración de su edificio soñado en 1973, pero el mundo seguirá admirando su visión y su genio en la maravillosa bahía de Sídney. Es hora de reanudar mi aventura ferroviaria viajando hacia mi próximo destino, las maravillosas montañas azules. Atención, cerrando puertas. Me dirijo a un lugar de pintoresco nombre, Katoomba, que según mi guía es la estación principal de las famosas montañas azules. Las gargantas y cascadas de estas montañas, con una altitud media de más de 900 metros, se encuentran a 100 kilómetros de Sídney y ofrecen un cambio total de clima y paisaje a solo un par de horas de viaje. Hoy el tren sigue tardando 2 horas y cuesta menos de 4,5 euros. Así que parece que la velocidad y el precio han quedado anclados en el tiempo. Las montañas azules poseen una belleza deslumbrante. Cubren un área de 11.500 kilómetros cuadrados y su pico más alto alcanza una altitud de 1.215 metros. Hasta 1813, las montañas azules fueron una barrera infranqueable para los colonos de Nueva Gales del Sur. Muchos soñaban con descubrir qué había más allá de la cordillera, y aunque todos los intentos habían sido infructuosos, 3 exploradores terminaron consiguiéndolo, como va a contarme el guarda y educador Jamie Salievich. ¡Qué vista tan extraordinaria! Es increíble. Es un paisaje único. Mi guía, publicada en 1913, afirma que desde que se estableció el primer asentamiento en Nueva Gales del Sur, ninguna expedición había conseguido cruzar estas montañas, pero que en 1813 Wentworth, Lawson y Blaxland lo consiguieron. ¿Cómo ocurrió? Gregory Blaxland, William Lawson y William Wentworth eran personas acomodadas. Organizaron una gran expedición. Y al contrario que sus antecesores, siguieron las cumbres de las montañas y así consiguieron cruzar la cordillera. No intentaron ir en línea recta como algunos de los exploradores anteriores. Incluso hubo uno que intentó cruzar estos valles. Pretendía llegar a aquellas cumbres, así que bajó al primer valle, ascendió una cresta y volvió a bajar y subir una y otra vez por valles cada vez más profundos. Ni siquiera llegó a acercarse.
Los 3 exploradores tardaron 21 días en abrir una nueva ruta de 93 kilómetros que seguirían los colonos a partir de entonces. Así que Lawson, Blaxland y Wentworth fueron los primeros europeos que cruzaron estas montañas. En realidad no fueron ellos. Hubo otro explorador, Joe Wilson, que lo consiguió antes, haciendo algo que los demás no hicieron. Se fue a vivir con una tribu aborigen. Cuando volvió mostraba unas extrañas cicatrices, como si hubiera sido iniciado. Pero como era un exconvicto de bajo estatus social, nadie creyó su historia. ¿Me estás diciendo que mi guía se equivoca y que Joe Wilson fue el primero en conseguirlo? Sí que lo fue. ¿Por qué querían los colonos atravesar estas montañas? Australia mide casi 4.000 kilómetros de este a oeste, y desde Sydney, durante los primeros 30 años, solo habían conseguido adentrarse 50 kilómetros. Querían seguir avanzando porque necesitaban espacio y porque la región de Sydney no era buena para la agricultura. ¿Y encontraron buenos pastos y tierras fértiles para el cultivo? Y tanto que sí. Nada más cruzar las montañas azules, se toparon con una inmensa extensión de terreno cultivable. Atravesar las montañas azules permitió a los colonos europeos acceder al interior de Australia, a territorios habitados por pueblos aborígenes desde hacía milenios, por lo que cuando los colonos se adueñaron de ellos, estallaron las hostilidades entre ambas comunidades. Yamandera, uno de los guardas de este parque nacional, va a contarme la historia de sus primeros pobladores. ¿Qué pueblos indígenas vivían aquí, en las montañas azules? En esta zona los más comunes eran los Darri y los Gandangara de los valles del sur. Había hasta 6 grupos idiomáticos y dentro de cada grupo había muchos clanes distintos. ¿Qué tipo de vida llevaban aquí? Una vida apacible, en armonía con la naturaleza. Todos vivían unidos, en comunión con su entorno. Supongo que para ellos las montañas azules no eran una barrera que debían cruzar, lo eran para los colonos europeos, pero para los pueblos indígenas eran su hogar, su entorno natural. Y lo sigue siendo. Mi pueblo y el resto de los pueblos indígenas locales siempre se han sentido unidos a estas montañas. El poderoso vínculo que mantienen con la tierra sigue siendo fundamental para las culturas indígenas de estas montañas. Esta es una de las pinturas más antiguas del mundo. El viejo ocre viene de la tierra, de esta tierra, y tiene el poder de conectarte con ella. Gracias, hermano. Gracias. Es un verdadero honor. La gran diferencia entre nuestras culturas es que los indígenas no pensamos que la tierra nos pertenezca, sino que somos parte de ella. ¿Te importa si añado un elemento más a la ceremonia? Por favor, hermano. Quiero ponerme en pie para mostrarle mi respeto. Gracias. ¿No es asombroso? Nawa, que es sí en nuestra lengua. Tras cruzar las montañas, los colonos avanzaron hacia el interior de Australia y empezaron a explotar sus recursos energéticos. Y para ello crearon un tren carbonero con un recorrido escalofriante. Pertenecía a una explotación minera, pero sus propietarios, antes de la Segunda Guerra Mundial, cobraban a los visitantes 6 peniques por subir a él, porque es el trayecto ferroviario con la mayor pendiente del mundo y ofrece unas vistas impresionantes. La línea fue construida en la década de 1880 para transportar el mineral extraído de las profundidades del valle de Jameson. En los años 20, los propietarios vieron su potencial como atracción turística
y montaron asientos en algunos vagones para transportar turistas durante los fines de semana. Nunca fue apto para corazones sensibles. Pero por suerte, los vagones se han modernizado. Ante mí se alza una especie de malla mosquitera y lo que parece una montaña rusa. Y allá vamos. Estamos bajando una pendiente con un ángulo de 52 grados. Y la siguiente parece aún mayor. Es un viaje impresionante, con una duración total de 125 segundos. Los que me dijeron que es la línea más inclinada del mundo tenían razón. Regreso a la estación central de Sídney para proseguir esta apasionante aventura ferroviaria, adentrándome en el interior de Australia. Aunque nada indica que el tren de las 15:02 a Perth sea algo especial, es el famoso Indian Pacific. Y Perth, que está a más de 4.000 kilómetros, es la cuarta parada, lo que significa que entre parada y parada hay más de 1.000 kilómetros. Pero yo me bajaré en Broken Hill, en el centro rojo. Un viaje tan largo requiere un tren como el Indian Pacific, cuya longitud alcanza los 711 metros. Gracias. Por eso se divide en dos partes para que quepa en los andenes y vuelve a unirse antes de la salida. Su compartimento. Gracias. Dios mío, esto es enorme. Y la cama también lo es. No sé dónde sentarme. ¿Me siento aquí o aquí? ¿Mi equipaje? Hemos colocado su ropa en el armario Gracias. y su libro sobre la mesa. Es mi pertenencia más valiosa. Y aquí está el cuarto de baño. Me encanta. Incluso tiene un sitio perfecto para colgar el sombrero. Gracias. Buenas tardes. Bienvenidos a bordo del Indian Pacific. Me llamo Jen y voy a ser su anfitriona durante el trayecto hasta Adelaida, donde llegaremos mañana por la tarde. Espero que disfruten de su estancia a bordo. Si necesitan cualquier cosa a lo largo del viaje, no duden en dirigirse a mí o a cualquier miembro de mi cordial equipo. ¿Se puede? Por supuesto, bienvenido. Supongo que muchos pasajeros se sienten emocionados al realizar un viaje tan extraordinario. Sí. Algunos incluso han tenido que ahorrar durante meses para cumplir este sueño. ¿Qué buscan los viajeros? Vivir el romanticismo de viajar en tren atravesando el continente. No existe una forma mejor de conocer un país. Los pasajeros que hacen el viaje completo de Sídney a Perth pasarán a bordo 4 días. Yo me apearé en Broken Hill dentro de 15 horas, lo que me permitirá trabar amistad con mis compañeros de viaje. ¿Puedo sentarme? Claro, por favor. Ante todo, salud. ¡Salud!
Es un viaje maravilloso, ¿verdad? ¿Lo estáis disfrutando? Muchísimo. ¿A dónde vais? A Perth. ¿Todos? Sí, ¿Y cómo se os ocurrió hacer este viaje? queríamos hacer algo diferente. ¿No lo habíais hecho? Sí, hace muchos años, pero en la versión económica. Viajamos sentadas, no teníamos compartimento. Pero hoy dormiremos en una cama. ¿De dónde sois? Del Reino Unido. ¿Vivís en Australia o estáis...? De vacaciones. ¿Por qué en este tren? Mi marido siempre ha querido hacer este viaje. Hace 25 años que no veníamos a Australia, así que era el momento. ¿Y es como esperabais? Hasta ahora sí. Es una maravilla. ¿Dónde os bajáis? En Adelaida. Dentro de 24 horas. Sí. ¿Habíais hecho antes algún viaje en tren que durara tanto? No. Bueno, en el metro de Londres tal vez sí. Aquí las vistas son mejores. Desde luego. Hasta 1970, los pasajeros que viajaban de Sydney a Perth debían cambiar de tren unas cuantas veces porque en Australia coexistían diferentes anchos de vía. Pero hoy solo existe uno, lo que permite hacer el viaje completo en el mismo tren. Me encanta este comedor, es exquisito. Estoy haciendo realidad mi fantasía de vivir en otra época. Buen provecho a todos. Gracias. Este es uno de mis momentos favoritos. El atardecer, las sombras que se alargan, un paisaje inmenso, el tren deslizándose con suavidad y un delicioso bistec. Después de tan espléndida cena, seguro que duermo de maravilla. He descubierto que para conciliar el sueño, lo mejor es leer un rato mi guía Brazzo. Adiós, Jem. Buen viaje. Disfruta de Broken Hill. Gracias. Después de recorrer casi 1000 kilómetros, he llegado a mi destino en lo más profundo del árido centro australiano. Al adentrarse en Australia, los colonos europeos no tardaron en descubrir sus ricos yacimientos. Y fue la riqueza minera lo que puso a Broken Hill en el mapa internacional. Margot White ha vivido aquí toda su vida. ¿Cómo nació Broken Hill? Broken Hill nació en 1883 gracias al descubrimiento de su capacidad minera. Un inmigrante alemán de Stuttgart, que tenía algunos conocimientos científicos, al ver una colina de un extraño color negro, pensó intrigado: voy a investigar qué es. Y el análisis indicó que era plata de gran pureza. ¿Hubo una fiebre de la plata? No, porque era un lugar aislado a más de 1000 kilómetros de Sydney y 500 de Adelaida. En 1883 empezaron a excavar y 2 años después el negocio comenzó a ser rentable. Debió crecer rápido, porque mi guía de 1913 indica que tenía 31.000 habitantes.
Así es, y muy pronto superó los 35.000. ¿Tu familia fue minera? Desde luego. Mis abuelos paternos llegaron aquí en 1890 y ya tengo nietos. 5 generaciones de mi familia han vivido en Broken Hill. Conocerás muchas historias de mineros. Mi padre me contó muchas. Trabajaba apuntalando las galerías y siempre me hablaba de la amistad que reinaba entre los compañeros y de cómo se ayudaban entre ellos cuando ocurría algún incidente. Mi padre tuvo suerte porque no sufrió ningún accidente grave y murió a los 87 años con los pulmones sanos. Fue muy afortunado. ¿Seguís dependiendo de la minería? Por supuesto, es la única industria que hay aquí. Margo me ha recomendado que viaje unos 30 kilómetros hasta la mina Daydream en la localidad de Silverton y hable con su guía Jason White. Soy Michael. ¿Cómo estás? Es un placer. Dime, ¿cuándo se perforó la mina Daydream? El yacimiento fue descubierto en 1881 por un buscador llamado Joe Michels. Unos meses después se fundó la Asociación de Minas de Plata de Barrier Range y la mina se abrió en septiembre de 1884. ¿Era muy rentable? El primer año produjo 100.000 libras de beneficios. 100.000 libras. Después de descontar los gastos, lo que era mucho dinero en aquellos tiempos. Sí que les fue bien. La minería de plata impulsó la economía de Silverton, de Broken Hill y de toda la región. Es un alivio poder ponerse en pie. Es el único lugar donde se puede. ¿Dónde estaba la plata? En grandes vetas cuyo rastro aún es visible en las paredes de toda la mina. Ya. Ahí, por ejemplo. Pero ya no queda ninguna. ¿Qué pureza tenían? Algunas superaron el 50%. Y eso es mucho. Hoy las más puras rinden entre 50 y 100 gramos por tonelada. ¿Y cómo se extraían esas vetas? Un minero sujetaba el cincel y otros 2 hombres, cada uno con una maza, Iban golpeándolo de forma alternativa. lo que ponía en peligro al que sujetaba el cincel, ya que si ellos fallaban podía perder varios dedos e incluso la mano. Terrible. ¿En qué condiciones trabajaban? Muy malas, se convertían en viejos a los 30 o 35 años. Los que perforaban los pozos, en 2 o 3 años ya estaban escupiendo sangre. ¿Por qué? Sobre todo por la mica, que sigue brillando en el techo y las paredes. Es como el amianto. Se metía en los pulmones y los hacía a pedazos. ¿Y qué hacían? A los empleados les daban opio, pero a los eventuales ni siquiera eso. Así que bebían mucho whisky. ¿Qué efecto tenía el opio? Relajaba los pulmones, lo que atenuaba el reflejo de toser para expulsar la sangre. Y así Seguían trabajando. muchos de aquellos hombres perdieron la vida. Lo que a principios del siglo XX impulsó a los mineros a declarar prolongadas huelgas que fueron reprimidas con dureza. Pero su lucha mejoró las condiciones sanitarias y la seguridad en las galerías y forzó la implantación pionera de una semana laboral de 35 horas, lo que convirtió a Broken Hill en un bastión del sindicalismo. Este monumento rinde homenaje a los valientes mineros que perdieron la vida. Sobre este montículo de escoria que domina Broken Hill, se alza este monumento a los más de 800 mineros que perecieron en las galerías, electrocutados, arrollados o sepultados. La minería trajo la prosperidad a esta región, pero a un alto precio en vidas humanas.
Broken Hill aún depende de la minería, pero ha iniciado la explotación de otro recurso natural mucho más ecológico. Su industria ha empezado a centrarse en el aprovechamiento de la energía solar. Como va a explicarme Adam Mackett, el director de este proyecto. Este es un territorio muy soleado en el que lloverá muy poco. Las lluvias anuales no superan los 250 litros por metro cuadrado. Aquí hace un sol espectacular. ¿Incluso para los estándares australianos? Así es un lugar extraordinario, por eso lo elegimos. ¿Cuántas hectáreas tiene? 140. Una superficie que equivale a... Más de 190 campos de fútbol. Es una infraestructura impresionante. ¿A dónde va su energía? A Broken Hill. La electricidad producida aquí abastece a 20.000 hogares durante todo el año. Su rendimiento alcanza los 126.000 megavatios hora. Una energía que utilizan los hogares de Broken Hill y también su industria. Es un proyecto subvencionado que algunos consideran muy costoso. ¿Te parece una forma de pensar injusta que cambiará con el tiempo? Este fue uno de los primeros grandes campos solares de Australia. La inversión fue alta, por lo que serán nuestros descendientes quienes obtengan sus auténticos frutos. El combustible es gratuito y el mantenimiento es muy bajo. Es una tecnología cuyos beneficios se obtendrán a largo plazo. Algún día tus hijos verán fotos de esto y dirán, ¡qué pequeño era! Seguro que sí. La energía solar seguirá expandiéndose, sobre todo en Australia. Aquí tenemos mucho sol y un territorio inmenso, por lo que su desarrollo será imparable. Esta región seguirá explotando sus recursos naturales, pero en vez de trabajar en las oscuras minas, vivirá de la luz del benéfico sol. En la región de Broken Hill, Australia empezó a prosperar. Tras un inicio poco prometedor, una colonia penal en Sydney, los colonos de Nueva Gales del Sur cruzaron las montañas azules y descubrieron un tesoro enterrado en este lugar. Pero sus impetuosos pasos empujaron hacia el abismo a la población aborigen. Hoy los australianos reconocen aquella tragedia y recuerdan que antes de que llegaran los europeos, estas tierras fueron honradas y custodiadas por los nobles pueblos indígenas. En mi próximo viaje admiraré el brillo del oro. ¿Cuál será su valor? Algo más de 1.200.000 euros. Seguiré los pasos de intrépidos exploradores. Muchos perecieron cruzando este desierto. Ahora es más fácil. Y viviré la emoción del juego.